En el corazón de un pequeño pueblo mexicano, donde las tardes se desdibujan en tonos anaranjados y las calles empedradas cuentan historias antiguas, se murmura una leyenda que ha resistido el paso del tiempo. Bajo el calor suave del sol, los parroquianos se congregan en la plaza principal, enfrente de una iglesia que domina con su campanario altísimo. Se dice que desde lo alto, un milagro ocurrió una vez, y es esta historia la que capta la imaginación de los visitantes y residentes por igual. Aquel día, el aire estaba lleno de un rumor persistente, una mezcla de curiosidad y reverencia, sobre el relato extraordinario de una mujer que cayó del campanario y encontró en el aire algo más que el vacío. La iglesia, testigo silencioso de incontables domingos y misas, ahora se erige como el centro de una narrativa que trasciende lo ordinario. En México, tierra de fe y milagros, donde lo divino convive con lo mundano, esta historia resuena especialmente con un eco que pocos pueden ignorar. A medida que las sombras se alargan, muchos se acercan con el deseo de desentrañar el misterio, pero solo aquellos con un alma inquieta se ven atrapados por completo en el cuento que ha atravesado generaciones. Entre los oyentes, siempre hay quien recuerda los susurros de los ancianos, quienes juran que la Virgen María, en su infinita misericordia, salvó a la mujer de una muerte segura, sosteniéndola entre sus brazos celestiales y depositándola suavemente al suelo. En medio de esta atmósfera cargada de intriga, es momento de hablar directamente con quienes también sienten la llamada del misterio. Si te apasionan las historias que desafían la lógica y despiertan lo inexplicable, no olvides suscribirte a nuestro canal. Prometemos transportarte a un mundo donde lo imposible se transforma en realidad palpable. Esta introducción apenas revela la superficie de lo que está por desvelarse. A medida que nos adentramos en la historia, conoceremos a Isabel López, una joven que se ha mudado recientemente a este pintoresco rincón del mundo. Isabel no es una forastera cualquiera, es una buscadora de belleza y significado, alguien que encuentra en lo cotidiano una inspiración profunda. Con su cámara en mano, captura vidas y momentos, coleccionando fragmentos de la humanidad que otros podrían pasar por alto. Isabel, movida por una mezcla de curiosidad y un anhelo inexplicable por conectar con algo más grande que ella misma, se ve atrapada en el tejido de esta leyenda local. Su llegada al pueblo no pasa inadvertida. El aire fresco lleva consigo murmullos de sus nuevos vecinos, unos empapados de misterio, otros de advertencias implícitas. El sacerdote del pueblo, Padre Martín, la observa con un interés paternal. Como guardián de la iglesia, su vida está profundamente entrelazada con las historias del pueblo. Bajo su guía la fe ha florecido a lo largo de los años, pero junto con ella también lo han hecho los secretos. Martín es consciente del poder de la leyenda del campanario y de la atracción que ejerce sobre almas como Isabel. Sin embargo, hay cosas que él mismo solo desvelará bajo ciertas circunstancias. Junto a él, la figura de Doña Teresa se perfila como la dueña de una peculiar tienda de antigüedades. Sus ojos, tan profundos y sabios como los objetos que colecciona, esconden secretos de un tiempo que Isabel está decidida a explorar. Doña Teresa, conocedora de historias escondidas en cada esquina polvorienta de su tienda, sabe que en el pasado yace la clave para entender el presente. Con estos personajes intrigantes, entramos de lleno en el tejido complejo y rico del pueblo, un lugar que promete abrir las puertas a lo inesperado. Al igual que el atardecer que cubre las calles con oro y cobre, la historia recién comienza a desplegar sus alas. Isabel López había llegado al pueblo con una cámara en mano y el corazón lleno de expectativas. Dejó atrás la ajetreada ciudad en busca de un nuevo comienzo, una búsqueda que la llevó a este rincón del mundo donde los susurros del pasado resonaban en cada esquina. Era una mujer joven, con un espíritu tenaz y una sonrisa que iluminaba las calles empedradas por donde pasaba. Su pasión por la fotografía no era solo un pasatiempo, más bien era su forma de conectar con lo que la rodeaba,
siempre buscando capturar la belleza y el significado escondido en lo cotidiano. La mañana de su llegada, el sol besaba las alturas de la iglesia que se elevaba majestuosamente en el centro del pueblo. Ya había escuchado sobre la legendaria historia de la caída desde el campanario y cómo había surgido una fotografía milagrosa que alimentaba curiosidad entre los habitantes. Isabel estaba ansiosa por comenzar su exploración. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que sumergirse en este misterio requeriría mucho más que solo curiosidad. Mientras paseaba por la plaza, su atención fue inevitablemente atraída por la figura del padre Martín. Era un hombre de mediana edad, con una presencia tranquila pero que emanaba autoridad. El sacerdote no solo era el guardián de la iglesia, sino también de las leyendas que envolvían al pueblo. Isabel sentía una mezcla de respeto y recelo al ver sus ojos que parecían llevar el peso de un conocimiento antiguo. Al acercarse a saludarlo, notó una sutil sonrisa que rompía la rigidez de su expresión. Era evidente que el padre Martín estaba acostumbrado a que los forasteros mostraran interés en las historias de su iglesia. Sin embargo, su mirada parecía decir que había mucho más de lo que cualquier visitante podía comprender a simple vista. Unos pasos más adelante, Isabel se encontró con doña Teresa, una mujer llena de energía pese a su avanzada edad. Regenteaba una tienda de antigüedades que parecía una cápsula del tiempo, guardando tanto objetos como memorias de otras épocas. Los ojos de doña Teresa brillaban con una chispa indómita. La historia del campanario es solo una de muchas. Hay secretos en cada rincón de este pueblo, si sabes dónde mirar. Le susurró a Isabel con un tono conspirador, dejándola intrigada y aún más decidida a desentrañar el misterio. Isabel percibía que cada persona en este pueblo fértil de leyendas tenía una historia que contar, un fragmento de la verdad que había venido a buscar. Se encontraba fascinada por el colorido panorama que la rodeaba. Las casas coloniales pintadas de brillantes tonos contrastaban con el cielo azul profundo, mientras que un aroma a flores recién abiertas impregnaba el aire. Este ambiente era un caldo de cultivo perfecto para una historia que prometía cambiar su vida, de formas que aún no podía prever. A medida que los días pasaban, Isabel descubrió que sus nuevos conocidos eran una mezcla única de hospitalidad y misterio. El pueblo parecía recibirla con los brazos abiertos y a la vez con una silenciosa reticencia. Siempre había algo no dicho, algo que permanecía tras las miradas y los gestos. Cada encuentro, ya fuera con el padre Martín, que ocasionalmente la visitaba en su pequeño estudio, o con doña Teresa, quien nunca se cansaba de contar fragmentos de historia local mientras servía humeantes tazas de té, parecía construir un puente entre lo cotidiano y lo extraordinario. Este retazo casi onírico de su vida recién comenzada prometía un viaje lleno de descubrimientos. Las historias del pueblo y sus habitantes formaban un tapiz de misterio e intriga que llamaban a Isabel a explorar cada hilo. Sin embargo, lo que aún no sabía era hasta qué punto se vería personalmente envuelta en el corazón de un fenómeno que iba mucho más allá de la comprensión común. La fe y la lógica pronto iniciarían una danza ante sus ojos, desafiando todo lo que alguna vez pensó saber sobre el mundo. En el corazón cálido y vibrante de México se encuentra un pequeño pueblo que parece detenido en el tiempo, donde las piedras del empedrado resuenan con el eco de los pasos de las generaciones que lo han habitado. Este encantador rincón del mundo está adornado con casas coloniales de colores vivos que brillan bajo el sol brillante, reflejando una historia rica y variada que se entrelaza con el presente de sus habitantes. En el centro de este pintoresco pueblo se erige una iglesia majestuosa, cuyos campanarios se levantan hacia el cielo, dominando el horizonte. Esta iglesia no solo es un lugar de culto, sino que también custodia secretos y leyendas que inflaman la imaginación de quienes pasan por allí. El bullicio de la vida diaria en el pueblo es una mezcla de fe, tradición y una curiosidad siempre presente. Los lugareños se saludan con afecto, compartiendo historias y sonrisas en las cálidas tardes,
mientras las campanas de la iglesia marcan el paso del tiempo. Las mujeres venden sus productos en un pequeño mercado lleno de coloridas frutas y artesanías elaboradas a mano. Cada artículo cuenta una historia propia, un pedazo de la cultura y el modo de vida que caracteriza a esta pequeña comunidad. En esta atmósfera vibrante llega Isabel López, una joven apasionada por capturar la esencia escondida en los detalles cotidianos. Atraída por las historias y rumores que emergen de las sombras del campanario, Isabel se propone descubrir la verdad que se oculta detrás de la famosa leyenda del pueblo. El aire huele a huerto maduro y especias, pero también hay una carga invisible, una sensación que uno podría interpretar como el peso de los secretos guardados en esos antiguos muros de piedra. Isabel recorre las calles con su cámara en mano, con un sentido de propósito que le ilumina la mirada. Su pasión por la fotografía se alimenta de la extraña mezcla de superstición y devoción que impregna el pueblo. Los aldeanos observan a Isabel con una curiosidad cautelosa, algunos con sonrisas amables, otros con ojos críticos, como si evaluaran sus intenciones al adentrarse en un misterio tan cercano a sus corazones. El aire aparentemente sereno del pueblo se siente cargado con un susurro eterno de cuentos, pretendiendo ser revelados, un sutil canto de la historia que resuena entre las calles antiguas. La iglesia, con sus puertas de madera tallada, parece invitar a Isabel a descubrir lo que se esconde más allá de su umbral. Hay algo en el aire, un sentido de inevitabilidad que la empuja hacia el campanario, donde la luz perfecta la llama para capturar una fotografía que podría cambiarlo todo. Mientras Isabel trata de entrar en el corazón del pueblo y su enigma, la mezcla de fe y tradición se hace palpable, revelándose en cada rincón. Personas rezan fervorosamente dentro de la iglesia, buscando consuelo y esperanza en el mismo espacio donde se cuenta que un milagro tuvo lugar. Sin embargo, la curiosidad de Isabel está al borde de convertirse en un motor de cambio, en una búsqueda que podría desafiar lo que los lugareños han aceptado como verdad durante generaciones. Esta es la esencia de la vida en el pueblo, una danza delicada entre la realidad y la fe, entre lo que se valora y lo que se teme, todo bajo el resplandor dorado de un campanario que lo ha visto todo. Isabel se encuentra en el umbral de un viaje extraordinario, donde cada paso la acerca más a desentrañar el misterio legendario que la Iglesia ha resguardado durante siglos, prometiendo una revelación que podría resonar en todos los rincones de este pequeño pero significativo universo que es el pueblo mexicano. Es así como el escenario se prepara cuidadosamente para ser el testigo de las acciones de Isabel. Su determinación inquebrantable brilla como un faro en la oscuridad, dejando entrever que el viaje que está a punto de emprender no solo desentrañará viejos secretos, sino que también redefinirá el sentido de comunidad y creencia en el milagroso relato que comenzará a cobrar vida ante sus ojos. La brisa cálida de la tarde acariciaba el colorido entramado del pueblo, mientras Isabel avanzaba por las empedradas calles en dirección a la plaza central. Desde su llegada, había sentido una curiosidad insaciable por la leyenda del campanario, ese susurro constante que parecía sostener el tejido mismo de la comunidad. Su cámara colgaba ligeramente a un costado, lista para capturar cualquier destello de inspiración que pudiera aparecer en su camino. Sin embargo, lo que había comenzado como una búsqueda apasionada de historias visuales, rápidamente se encontró con obstáculos imprevistos. Mientras compartía su interés por la leyenda con los aldeanos, notó cómo sus rostros se endurecían y su conversación se volvía evasiva. Había algo en esos ojos que brillaban con una mezcla de advertencia y desaprobación que hizo que Isabel se sintiera como una intrusa en un terreno sagrado. Era como si, al querer desentrañar el misterio del campanario, se internara en una dimensión que no era bienvenida a explorar. «Isabel, algunas cosas es mejor dejarlas en paz», le dijo doña María, una anciana que vendía flores todas las mañanas cerca de la iglesia, mientras le entregaba un ramo de girasoles. «Las leyendas tienen su propósito,
unirnos, recordar, no todo merece ser investigado. Pero Isabel estaba decidida. La duda era una sombra que no podía ignorar, una que arañaba su curiosidad cada vez que pasaba frente a la imponente silueta del campanario que se alzaba como un guardián del tiempo. Una tarde, asumió el riesgo de acercarse al padre Martín después de la misa. El sacerdote, con su amable disposición y un aire de misterio que parecía envolverlo, escuchó pacientemente mientras Isabel hablaba. Sin embargo, sus respuestas fueron una extraña mezcla de aceptación y negación, como si tratar el tema fuera tanto un deber como una carga. «El campanario es un símbolo de nuestra fe y nuestras esperanzas», dijo, sus palabras cuidadosamente medidas. «Eso es lo que importa, no una historia que busque más de lo que debería». Las palabras del padre Martín dejaron a Isabel pensando. ¿Era el miedo a descubrir algo que el pueblo no podría manejar lo que resguardaba este silencio? ¿O tal vez había más en juego que meras supersticiones? La puesta de sol vestía de tonos dorados el horizonte mientras Isabel continuaba su camino, absorta en sus pensamientos. Los murmullos del pueblo, suaves pero persistentes, la seguían como un eco interminable. Los viejos relatos, entretejidos con sus propios miedos e inseguridades, aún resonaban en su mente. Pero había algo en este enigma que Isabel todavía no podía dejar ir, un impulso que la llevó a desafiar incluso la advertencia tácita y silenciosa de los lugareños. Sin pensar demasiado, al día siguiente decidió visitar la tienda de antigüedades de doña Teresa. Tal vez allí encontraría alguna pista, algún relicario que le hablara del pasado. La tienda era un laberinto de sombras, llena de objetos que parecían susurrar historias olvidadas. Doña Teresa, con una mirada astuta que parecía ver más de lo que mostraba, la recibió con un extraño interés. «Ah, querida Isabel, curiosa por el campanario, ¿verdad?», mencionó, una sonrisa apenas perceptible jugando en sus labios. «Hay más de una verdad en esos viejos muros, pero recuerda, no siempre es lo que la gente dice, sino lo que decide guardar en el silencio». Con el corazón latiendo más rápido de lo que esperaba, Isabel pudo sentir que doña Teresa le ofrecía algo más que la venta de un objeto antiguo. Era una puerta a relatos ocultos en la memoria del pueblo. Sus palabras eran un susurro al borde del misterio, promesas de descubrimientos inéditos que aún aguardaban a ser revelados. Isabel salió de la tienda con más preguntas que respuestas, pero con una certeza creciente. Debía seguir adelante. En medio del susurro de leyendas y el peso de hombres viejos que advertían sobre no tocar lo sagrado, Isabel vislumbraba un camino que podría llevarla no solo a resolver el misterio del campanario, sino también a comprender su propio viaje en esta tierra de fe y tradición. Y así, una nueva luz se encendió en su corazón, lista para enfrentarse a lo que viniera. La tranquila atmósfera del pueblo estaba salpicada por las campanas de la iglesia, que sonaban intermitentes, como si marcaran un momento crucial en la vida de Isabel. La joven, empapada de curiosidad y dudas, había decidido enfrentar sus temores y buscar respuestas, lo que la llevó de nuevo ante el padre Martín. Su visita no era casual. El sacerdote, conocido tanto por su sabiduría como por sus relatos cambiantes, era una figura enigmática que siempre parecía saber más de lo que dejaba ver. Isabel entró en la acogedora penumbra de la iglesia, sus pasos resonando suavemente sobre el suelo de piedra. Allá, ante el altar, padre Martín la aguardaba con una sonrisa serena, como si anticipara su llegada. «Bienvenida, Isabel. ¿Qué te trae de nuevo a mi humilde morada?», preguntó, su voz profunda resonando bajo las arcadas. Ella, consciente de la carga emocional que traía consigo, no perdió tiempo. «Padre, he escuchado tantas versiones sobre la leyenda del campanario que ya no sé qué creer. He venido a buscar la verdad, o al menos la más cercana posible». Sus palabras, llenas de anhelo y confusión, hicieron que el sacerdote suspirara profundamente. «Isabel, la verdad es un prisma con muchas caras», comenzó Martín en tono sosegado. «Algunos dicen que fue un milagro, que la Virgen María intervino directamente para salvar a aquella mujer.
Otros creen que fue solo un cúmulo de coincidencias inexplicadas. Lo que sí es cierto es que quedó una fotografía que nadie puede desacreditar. Continuó mientras sus ojos reflejaban tanto misterio como compasión. Isabel, quien había escuchado sobre la famosa fotografía, sentía que estaba cerca de una revelación, o al menos de entender su significado. «Padre, ¿usted cree que realmente intervino lo divino?», cuestionó Isabel, buscando en sus pupilas las respuestas que ansiaba. Sin embargo, Padre Martín solo sonrió con serenidad, como si la pregunta fuera tan antigua como la Iglesia misma. «Isabel, la fe no siempre sigue la lógica humana. Lo que sí te puedo decir es que las cosas que vemos con nuestros ojos, a veces, están impregnadas de lo que llevamos en el corazón», respondió de manera enigmática, dejando a Isabel con más preguntas que respuestas. Aquella charla avivó en Isabel un furor interno. La incertidumbre se transformó en una chispa que buscaba arder con conocimiento y decisiones. Estaba decidida a no rendirse frente a las adversidades del silencio y las respuestas a medias que habían envuelto a la historia del campanario. El padre Martín, sin embargo, conmovido por su resolución, ofreció un consejo que resonó en ella como un búho en la medianoche. «A veces las respuestas te encuentran a ti cuando estás lista para recibirlas. No apresures lo que toma su tiempo en desvelarse», dijo suavemente, una afirmación que Isabel no pudo ignorar por completo. Mientras se despedía, el eco de las palabras del sacerdote se mezcló con el murmullo de las plegarias susurradas por las colinas. Isabel salió del recinto santo con una sensación de perturbadora expectativa. Sabía que su camino no iba a ser sencillo, pero intuía que acercarse al corazón de aquel misterio implicaba una inmersión en el laberinto de historias cruzadas donde lo divino y lo humano a menudo caminaban codo a codo. Cada pregunta que aparecía frente a ella mantenía viva su inquietud y deseo de descubrir aquella verdad, por escurridiza que pareciera. La noche en el pueblo, fresca y cargada de sonidos nocturnos, le ofrecía susurros y sombras que prometían más de lo que parecían. Isabel se alejó de la iglesia, determinada a seguir desentrañando el misterio, consciente de que Padre Martín había puesto una luz en su camino, aunque tenuemente dejara entrever el horizonte. Isabel había sentido un creciente deseo de desentrañar el misterio que rodeaba al campanario del pueblo desde que escuchó la leyenda. Aunque las advertencias de los ancianos la inquietaban, su encuentro con doña Teresa la había dejado con más preguntas que respuestas. La anciana, envuelta en un aire de sabiduría y misterio, había hablado de una fotografía que había impactado a los lugareños tiempo atrás. «Isabel», había susurrado doña Teresa desde detrás de su mostrador lleno de reliquias y antigüedades polvorientas. «A veces las respuestas no están en las palabras de los hombres, sino en las alturas del campanario. Tal vez allí puedas sentir lo que muchos solo pueden imaginar». Intrigada por las palabras de doña Teresa, Isabel decidió que debía ver aquel lugar con sus propios ojos. El campanario parecía llamarla con un magnetismo que no podía explicar, como si cada ladrillo antiguo guardara secretos esperando ser revelados. Llegar al campanario no fue tarea fácil. La iglesia, aunque abierta al fiel, mantenía sus áreas más antiguas bajo vigilancia. Isabel observó la robusta puerta de madera que conducía a la escalera de caracol, protegida por una cerradura tan antigua como el tiempo mismo. Cada intento por abrir el paso era recibido con un obstáculo más: tornillos resistentes, madera crujiente y la mirada inquisitiva de aquellos que pasaban. Fue entonces cuando el padre Martín, notando su persistencia, se acercó con una llave en la mano y una mirada de advertencia. «Isabel, lo que buscas allá arriba no siempre es lo que esperas encontrar. Los relatos de la Virgen sosteniendo a la mujer son historias que alimentan la fe, pero también pueden avivar el escepticismo». Ella, sin embargo, no se dejó amedrentar fácilmente. Sabía que detrás de todo rumor había una verdad esperando ser desenterrada. «Padre, solo quiero comprender. Tal vez al mirar desde lo alto pueda ver de dónde nace tanta devoción», replicó Isabel,
intentando no mostrar la mezcla de ansiedad y entusiasmo que se apoderaba de ella. A regañadientes, el padre Martín le permitió subir, pero no sin antes advertirle sobre los riesgos de perturbar lo sagrado. La escalera en espiral la absorbió, convirtiendo cada paso en un susurro de historia que resonaba en el aire cada vez más denso. Una vez en la cima, la vista era inigualable. El pueblo se extendía a sus pies como un mosaico de colores y memorias. Desde allí, Isabel sintió que el tiempo se detenía, que el pasado y el presente se entrelazaban en un efímero instante de claridad. Las campanas, silenciosas pero imponentes, se alzaban como testigos de las muchas almas que habían dejado sus esperanzas a sus pies. Pero no fue solo el paisaje lo que capturó su atención. En una esquina polvorienta del campanario, vio un resplandor peculiar entre las sombras. Se acercó lentamente, consciente de que un solo movimiento en falso podría desmoronar más que el polvo acumulado. Allí, semioculta, se encontraba una fotografía descolorida que mostraba a la misteriosa mujer y la silueta de la Virgen, flotando como un velo entre la realidad y la imaginación. El hallazgo de esta imagen reforzó su convicción de que doña Teresa tenía razón al enviarla. Aquí había más que religiosidad. Había un enigma tangible, una historia escrita entre sombras y luces. Esta evidencia visual debía ser estudiada con detenimiento, pero por el momento, Isabel sintió un peso indescriptible posarse sobre sus hombros. A medida que descendía, su mente se llenaba de interrogantes. ¿Qué más podría revelar este campanario enigmático? Con cada peldaño se formaba un nuevo propósito en su corazón. Isabel sabía que el pueblo escondía verdades veladas por la fe y el folclore, y su misión ahora era traer claridad al misterio. En el fondo, percibía que su travesía estaba apenas comenzando, y cada descubrimiento no hacía más que empujarla hacia lo desconocido. El futuro de sus pesquisas estaba tan abierto como el vasto cielo que había contemplado desde lo alto del campanario. La aventura apenas comenzaba, y con cada paso, Isabel se adentraba más en el corazón del misterio. Isabel subió los escalones del campanario, cada peldaño resonando con un eco singular, mientras ascendía en busca de respuestas. La escalera de caracol era estrecha, y el polvo del tiempo parecía haber sellado su superficie. Sus manos tocaban las paredes rugosas, sugiriendo historias de antaño. Una pequeña ventana dejaba pasar un haz de luz que iluminaba sutilmente el camino, proyectando sombras danzantes que se arremolinaban en su entorno. Finalmente, llegó a la cima y la vista que apareció ante sus ojos era sobrecogedora. Desde allí, el pueblo se extendía como un tapiz de tonos ocres y verdes que se confundían con el horizonte lejano. El cielo ofrecía un vibrante espectáculo de nubes que se mecían lentamente bajo los caprichos del viento. Isabel sacó su cámara, lista para capturar aquello que sus ojos avisoraban y su mente podía presagiar como algo más que una simple imagen. Su corazón latía con un ritmo que mantenía la sincronía con su respiración y el silencio casi reverente que poblaba el campanario. Era como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndole absorber cada detalle, cada sensación. Al ajustar el lente de su cámara, comenzó a tomar fotografías, cada disparo capturando una faceta de la atmósfera mística que la envolvía. Los primeros planos de las campanas, grandes guardianes de bronce de aquel lugar, parecían contar relatos de esperanzas y plegarias, resonando en sus oídos en un suave tintineo traído por el viento. Isabel se movía lenta y cuidadosamente, cada movimiento medido como el de un artista revelando una obra maestra. Sin embargo, fue al enfocar su cámara hacia un rincón oscuro del campanario que algo captó su atención, una sombra peculiar que no coincidía con las formas comunes. Ella ajustó el enfoque, su dedo temblando ligeramente sobre el botón de disparo. Al sacar la foto, una figura enigmática se reveló en la imagen, como un velo de misterio tejido en el mismo tejido de la película fotográfica. El contorno, difuminado y espiritual, evocaba la forma de una figura femenina, casi etérea,
que parecía flotar sobre el paisaje. El sol, en su tránsito majestuoso a través del cielo, comenzó a ocultarse, llenando el campanario de tonalidades ámbar y doradas. Era el momento perfecto, como si la naturaleza misma conspirara en dotar de un dramatismo sublime a la escena que Isabel documentaba. Sintió una sacudida interna, un reconocimiento de algo más allá de lo perceptible. El peso del misterio cayó sobre ella con suavidad, una mezcla de asombro y paz que le infundía energía. La foto que había tomado desbordaba de una espiritualidad inexplicable, y un mensaje inconsciente resonó en su mente. Estaba destinada a ver y capturar este momento. A medida que el día cedía su espacio a las sombras de la noche, Isabel hizo una pausa, contemplando la foto en su cámara. Las sombras adquirían vida propia, y algo en su interior intuyó que aquello que había fotografiado era más que una simple manifestación visual, era un puente hacia un ámbito que desafía la comprensión terrenal. Con un profundo suspiro, bajó su cámara y se acercó una vez más al extremo del campanario. Las campanas permanecían silenciosas, pero en su corazón retumbaba un eco que la invitaba a seguir explorando, a escudriñar los misterios de la historia que acababa de capturar. Cuando la última luz del atardecer descendía sobre las colinas, Isabel miró una vez más hacia el pueblo. Había llegado en busca de inspiración y belleza, y ahora, entre las sombras de una antigua leyenda, había encontrado un indicio de lo sobrenatural que prometía transformar todo lo que creía saber. Con una mezcla de emoción y ansiedad, descendió del campanario, ansiosa por compartir el descubrimiento con aquellos que, sin saberlo, aguardaban la revelación de una historia que alteraría la percepción de su realidad cotidiana. Isabel estaba de pie en el borde del campanario, el viento tironeando suavemente de su cabello. El pueblo se extendía debajo de ella, un mosaico de techos de terracota y calles serpenteantes. Con una mezcla de emoción y algo de nerviosismo, ajustó su cámara y apuntó hacia el horizonte, el sol bañando todo con una luz dorada. Era un momento perfecto, la culminación de todo el suspenso y misterio que la había traído a este rincón de México. Al revisar las fotos en la pantalla de su cámara, Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una de las imágenes tomadas mostraba una figura etérea, apenas perceptible entre las sombras. Parecía la silueta de una mujer con un manto, y al observarla más detalladamente, Isabel no pudo evitar pensar en las numerosas descripciones de la Virgen María que había escuchado. No era solo una mancha o un reflejo de la luz. Había algo en esa foto que trascendía lo mundano. Intrigada, decidió que esto merecía una investigación más profunda. Mientras descendía los escalones de la torre, la emoción de su descubrimiento latía en su pecho como un tambor. En el mercado local, la atmósfera vibraba con la vida cotidiana del pueblo. Los vendedores pregonaban sus productos. El aire estaba impregnado del aroma de especias y chile, y las voces de los lugareños se mezclaban en una cacofonía cálida y familiar. Al conversar con algunos aldeanos, Isabel mencionó casualmente la figura en su foto. Sus reacciones variaron desde la incredulidad hasta la devoción. Uno de los ancianos, con las arrugas de 1000 historias en su rostro, le contó cómo su abuela siempre había hablado de una aparición milagrosa en el campanario. Dicen que la Virgen María protege a los que caen desde allí, explicó con una mezcla de misticismo y certeza absoluta. Isabel, hasta ese momento una mujer más inclinada a la razón que la fe, comenzó a sentir el peso de estas historias. Otros en el mercado compartieron relatos de antiguos milagros relacionados con la iglesia y el campanario. A Isabel le fascinaba cómo estas historias, tan llenas de capas, parecían haber calado profundamente en el corazón del pueblo. Cada relato parecía estar tejido con hilos de realidad y leyenda, y juntos formaban un tapiz de fe y misterio que era imposible ignorar. A medida que reflexionaba sobre estas conversaciones, Isabel se percató de que no solo estaba documentando un fenómeno visual, estaba inmersa en un mundo donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazaban de maneras inesperadas. Comenzó a cuestionarse sobre el significado más profundo de sus fotos,
sobre el papel que el destino podía estar jugando en su vida al llevarla precisamente a este lugar. Envuelta en estas ideas, Isabel decidió buscar al padre Martín para mostrarle la foto. Estaba segura de que él tendría alguna perspectiva valiosa, tal vez una interpretación que ella aún no había considerado. Al acercarse a la iglesia, las campanas tañeron suavemente, un eco relajante que se sincronizaba perfectamente con el ritmo de sus pensamientos. Tenía la certeza de que su encuentro cambiaría no solo su comprensión del misterio, sino también su perspectiva personal. Mientras se acercaba a la iglesia, sintió una nueva determinación fluir dentro de ella. Estaba lista para descubrir la verdad, sin importar a dónde la llevase. Después de todo, había venido al pueblo en busca de inspiración, pero lo que estaba encontrando iba mucho más allá de lo que cualquier lente de cámara podría capturar. Las respuestas podían ser escurridizas, pero Isabel estaba lista para seguir los hilos, revelando secretos ocultos en la historia y en el alma de aquel pequeño pero intrigante pueblo mexicano. Con cada paso hacia adelante, las sombras del campanario parecían cobrar vida, susurros de un pasado ansioso por ser desvelado. Isabel sintió que estaba a punto de dar con un descubrimiento mucho más grande de lo que cualquier imagen podría sugerir. La expectativa palpitaba intensamente dentro de ella, ansiosa por lo que el siguiente día podría develar. Isabel se sentó en el borde de su cama, su mirada perdida en alguna fotografía lejana que no estaba realmente ahí. Dentro de su corazón, una maraña de incertidumbres comenzaban a tejerse desde el día en que capturó aquella imagen inexplicable. La figura aparente de la Virgen María sosteniendo a una mujer en plena caída desde el campanario era un misterio cuyo significado profundo resonaba, desafiando su lógica y sus creencias. Desde niña, Isabel había sido una persona racional, inmersa en la objetividad de la lente de su cámara. Siempre había confiado en sus ojos para descubrir la verdad escondida detrás de cada sombra y resplandor. Pero ahora, esta fotografía presentada ante ella era un eco de posibilidades que se acumulaban, empujándola hacia un terreno donde la lógica y la fe se entrelazaban con sus propios prejuicios. En el silencio de su habitación, el viento susurraba suavemente a través de la rendija de la ventana, envolviéndola en el aroma del pueblo, una mezcla de tierra, fe y misterio que impregnaba el aire. Se acordó entonces de aquellas palabras que le había dicho el padre Martín durante su última conversación. A veces, lo que la lente no captura, el corazón ve con claridad. Sin embargo, Isabel no conseguía dejar de debatirse. A su mente llegaba la imagen de los aldeanos, sus historias de milagros relatadas como si fueran cuentos antiguos. Pero acechaba en sus recuerdos el sentimiento de que ella, una forastera, había tocado algo que debía haber dejado intacto. Su corazón se agitó con inquietud mientras consideraba la posibilidad de que algo más grande que ella estaba en juego, algo que involucraba a todo el pueblo y sus creencias profundamente arraigadas. El escepticismo con el que había enfrentado las primeras advertencias de los ancianos del pueblo ahora parecía inadecuado. Cada día, cada conversación y cada observación en alas de curiosidad se convertían en piezas de un rompecabezas que Isabel no estaba segura de querer completar. Se escuchó a lo lejos el sonido reverencial de las campanas de la iglesia, marcando el mediodía, y con ellas un recordatorio de dónde había comenzado toda esta encrucijada interna. Isabel sabía que no podía evitar por más tiempo este conflicto en su interior. Debía enfrentarlo, desentrañar sus propios sentimientos y convicciones con una honestidad a la que no estaba acostumbrada. Pero cómo invocaba la razón, cuando las propias piezas de evidencia, las fotografías que formaban el núcleo de su vida profesional, ahora parecían hablar de cosas invisibles. Recordó su primer encuentro con doña Teresa en la tienda de antigüedades. Las antiguas fotografías en blanco y negro, repletas de historias no contadas y secretos guardados con recelo. Ese día había sentido la peculiar fuerza del lugar, como si el pasado aún permaneciera latente entre los objetos polvorientos
y las miradas fugitivas de su anfitriona. Era hora de que Isabel se levantara del borde de la cama y saliera a la vibrante vida que vibraba fuera de las paredes de su pequeño cuarto. Cada paso que daba, cada interacción en el mercado local, era una danza en medio de miradas curiosas y no pocas sospechas. Ahora, más que nunca, necesitaba escuchar a su corazón tanto como a su razón. Mientras contemplaba todo lo ocurrido desde su llegada al pueblo, comprendía que el viaje no solo había trastocado su visión del mundo. Su llegada había sido como una piedra arrojada al lago quieto de esta comunidad, creando ondas que iban más allá de su comprensión inmediata. Tal vez la respuesta no residía en resolver el misterio del campanario con pruebas tangibles, sino en encontrar un equilibrio entre sus creencias actuales y el misterioso testimonio plasmado en esa imagen. Quizá el verdadero milagro era cómo un simple deseo de capturar la belleza del día a día la había llevado hacia un trayecto completamente inesperado. Isabel respiró hondo y decidió casi por instinto que debía seguir adelante, aunque el camino fuera incierto. Se levantó y salió hacia el pueblo, su cámara firme en mano, dispuesta a aceptar las respuestas que este viaje le había dispuesto. En el corazón del pintoresco pueblo, Isabel se encontraba sentada en la plaza central, rodeada por las voces murmurantes de los aldeanos y el aroma a café recién hecho que se filtraba desde una pequeña cafetería cercana. La brisa suave acariciaba su rostro mientras observaba los detalles arquitectónicos de las casas coloniales con su mirada de fotógrafa. Estaba sumida en un dilema interno, un vaivén entre la razón y la fe, cuando inesperadamente se le acercó Joaquín, un joven historiador local. De estatura media y cabello desordenado, Joaquín portaba libros antiguos y el desgastado sombrero de quien pasa más tiempo al aire libre que en lugares cerrados. Isabel ya lo había visto previamente, siempre por el pueblo, con su eterna curiosidad por la historia local, reflejada en cada pregunta que hacía a los ancianos del lugar. Era conocido por todos, y aunque juvenil, su entendimiento del legado y las tradiciones del lugar era impresionante. «Hola, Isabel», saludó Joaquín con una sonrisa cálida mientras se acomodaba en la banca junto a ella. «He escuchado rumores sobre tu interés por la leyenda del campanario. Es fascinante, ¿no crees?». Sus ojos brillaban con una curiosidad sincera, y Isabel, que al principio se sentía un poco recelosa, encontró en él un espíritu afín. «Sí, es realmente intrigante», respondió Isabel, intentando ocultar el escepticismo que la atormentaba desde que tomó aquella fotografía enigmática. «Aunque debo admitir que tengo más preguntas que respuestas», Joaquín asintió, comprendiendo al instante que Isabel no era solo una forastera en busca de una historia, sino alguien que buscaba entender algo más profundo. «Las leyendas aquí no son simplemente cuentos», explicó con seriedad. «Son los cimientos de nuestra cultura y nuestra identidad. La historia del campanario está llena de capas, cada una más fascinante que la anterior». Sus palabras resonaban en el aire y cada sílaba parecía contener un fragmento de siglos pasados, como si hablaran por las almas que alguna vez caminaron por las mismas calles empedradas que ellos dos. Joaquín continuó, detallando cómo las tradiciones orales del pueblo mantenían vivas las historias de milagros y apariciones, narraciones pasadas de generación en generación, a menudo modificadas según quién las contara y cuándo lo hiciera. «Algunos dicen que la Virgen María cuida de este pueblo», dijo Joaquín con voz baja, mirada perdida en pensamientos distantes. «Y la foto que tomaste, dicen, podría ser una señal de su presencia». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Negaba querer tomar partido, pero aún así, la sensación de lo milagroso arremolinándose en el aire era innegable. «Es difícil de creer», reconoció, su voz un susurro apenas audible. «Ese es a menudo el conflicto», admitió Joaquín con una sonrisa comprensiva, «entre lo que vemos y lo que sentimos. La historia, la fe y la evidencia a veces parecen choques en lugar de converger». Las palabras de Joaquín hicieron eco en la mente de Isabel, atrapándola en una reflexión interna. Le estaba revelando una perspectiva
que antes no había considerado. Una que miraba más allá de la simple lógica y se adentraba en los significados ocultos, esos que no se pueden medir ni cuantificar, pero que son poderosos en su propia manera. Con cada intercambio de palabras, una nueva capa de entendimiento caía suavemente a su alrededor, y ella comenzaba a vislumbrar el tapiz complejo que formaba la esencia del pueblo y su gente. «Deberíamos hablar más», sugirió Joaquín, notando la introspección de Isabel. «Puedo mostrarte registros y documentos antiguos. Quizás juntos descubramos algo nuevo». Isabel asintió, una sonrisa sincera comenzando a curvar sus labios. En él había encontrado no solo un aliado en su búsqueda, sino también un amigo que compartía su hambre de respuestas y su amor por lo inexplicable. La alianza recién formada entre ellos prometía abrir nuevos caminos en su investigación, introduciendo perspectivas que antes no había considerado. Ahora, de alguna manera, las fotografías extrañamente reveladoras tenían otro significado, y lo que parecía ser una simple investigadora de historias se transformaba en un puente entre lo visible y lo imperceptible. Y así, en un pueblo tan lleno de viejas leyendas, se gestaba una nueva historia, tejida por las manos intrépidas de una joven fotógrafa y un historiador apasionado, listos para enfrentar lo extraordinario. La atmósfera del pueblo, normalmente tranquila y serena, comenzó a tornarse tensa alrededor de Isabel. Mientras caminaba por las calles empedradas, sentía el peso de las miradas curiosas y a veces hostiles de algunos de los aldeanos. El campanario seguía siendo un imán de su curiosidad, pero también había atraído una atención no deseada por parte de la comunidad. La gente murmuraba sobre las intenciones de Isabel. ¿Era su investigación una simple curiosidad? ¿O había algo más siniestro detrás de su insistente interés? La tarde había caído sobre el pueblo y el bullicio del mercado local disminuía. Isabel se detuvo en una pequeña cafetería en la plaza central, buscando un respiro y un lugar donde ordenar sus pensamientos. Mientras se sentaba con una taza de café caliente en sus manos, notó que una pareja en la mesa contigua la observaba detenidamente. La mujer, de rostro severo y ojos inquisitivos, intercambió palabras en voz baja con su compañero antes de dirigirle la palabra a Isabel. «He oído que has estado haciendo muchas preguntas sobre el campanario», comentó la mujer, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y el recelo. Isabel, consciente del creciente malestar, se esforzó por mantener la calma. «Sí, estoy interesada en la historia del lugar, especialmente después de ver algunas de las fotografías», respondió, tratando de restarle importancia a sus investigaciones. «Muchas historias no deben ser desenterradas tan fácilmente, joven», replicó el compañero de la mujer, un anciano de manos temblorosas pero mirada firme. «Algunas cosas es mejor dejarlas en paz». Con una sonrisa casi imperceptible y parafraseando uno de los dichos locales que había escuchado, Isabel replicó: «El río siempre oculta historias en sus aguas, aunque nos cueste verlas. ¿No es más peligroso seguir ignorando lo que está justo frente a nosotros?» El silencio incómodo se asentó entre ellos, pero antes de que pudieran responderle, otra voz interrumpió. Fue Joaquín, el joven historiador que Isabel había conocido recientemente, quien se acercó a su mesa. «Isabel», dijo con calma, «necesitamos hablar». Agradecida por la interrupción, Isabel se excusó amablemente y siguió a Joaquín afuera. La tarde española brillaba con un sol dorado que bañaba las fachadas coloridas de las casas coloniales, pero Isabel no podía ignorar el escalofrío que sentía en su nuca. Le preocupaba que su presencia perturbara el delicado equilibrio del pueblo, y las advertencias veladas que había recibido no hacían más que aumentar su ansiedad. En un rincón más apartado, Joaquín compartió sus propias inquietudes. «Hay quienes no entienden por qué sigues investigando», dijo claramente inseguro sobre cómo continuar. «Isabel, creo que es importante que compartas lo que has descubierto con el padre Martín antes de seguir. Él puede ayudarte a manejar esto de manera que no afecte la armonía del pueblo». Isabel asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras.
Tienes razón, admitió con voz resuelta. No vine aquí para causar problemas. Solo quiero entenderlo. De alguna forma siento que esta historia ya es parte de mi historia. Joaquín le dedicó una sonrisa comprensiva. Confío en que encontrarás lo que buscas. Los aldeanos tienen mucho miedo de remover lo que consideran sagrado, pero quizás sea tiempo de redescubrir lo que verdaderamente significa para todos nosotros. Isabel decidió que iría a ver al padre Martín esa misma tarde. Con nuevas fuerzas tomó el camino hacia la iglesia, determinada a encontrar respuestas. A medida que avanzaba, un viento fresco acariciaba su rostro, como si el pueblo mismo le susurrara secretos milenarios. Sin embargo, aún quedaba la incógnita de cómo equilibrar el respeto por las creencias de los aldeanos con su deseo inquebrantable de destapar la verdad tras aquella caída milagrosa del campanario. Isabel sabía que ahora, más que nunca, necesitaba ser cautelosa, pues más que una fotografía estaba tratando de capturar una historia que cautivaba el alma del lugar. La fe era el lazo que unía a todos los habitantes de aquel pequeño pueblo mexicano, y utilizarlo con cuidado podría ser la clave para resolver el enigma sin fracturar la comunidad que accidentalmente había llegado a amar. Con cada paso hacia la iglesia, Isabel sintió el peso de una historia que empezaba a entrelazarse con la suya, llevando consigo el reflejo de lo divino y lo humano en cada imagen capturada por su cámara. La tarde se colaba entre las hojas de los naranjos a medida que Isabel se dirigía hacia la iglesia, aquella estructura que dominaba el horizonte del pequeño pueblo. La noticia de que algo inexplicable había ocurrido nuevamente en el campanario corría como pólvora entre los aldeanos. Los murmullos del mercado cercano se entrelazaban con rumores y conjeturas sobre la última manifestación sobrenatural. Isabel, todavía perpleja por sus encuentros anteriores, sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación. Al llegar a la iglesia, una multitud se había reunido en el atrio. Las miradas estaban alzadas, fijas en las alturas, desde donde se decía que había vuelto a suceder. A su lado, el padre Martín hablaba en voz baja con algunos de los fieles. Su rostro era una mezcla de preocupación y resignación. Cuando vio a Isabel, sus ojos se encontraron y sin necesidad de palabras, supo que ella estaba preparada para enfrentar lo que sea que hubiese ocurrido. Con sigilo y respeto, Isabel se abrió paso entre los presentes, captando fragmentos de conversaciones. «Otra vez la Virgen», murmuraba una anciana con un rosario entre los dedos, mientras su esposo asentía con solemnidad. «Es una señal», afirmaba un joven mientras sostenía la mano de su abuela. Finalmente, alcanzó a ver a Joaquín, el joven historiador que se había convertido en su aliado durante esta odisea. Joaquín le extendió un sobre pequeño al tiempo que ella llegaba a su lado. «Esto es de hace solo unos momentos», dijo con seriedad. Al abrir el sobre, las manos de Isabel temblaban levemente. Dentro, encontraba una fotografía recién impresa. En ella, la silueta de la Virgen María parecía sostener a alguien que caía. Era una imagen casi idéntica a la ya famosa instantánea que se encontraba en la tienda de antigüedades de Doña Teresa. Mientras absorbía el impacto de la fotografía, una ráfaga de viento levantó sus cabellos y una ligera ráfaga de emociones recorrió su ser. Observando con detenimiento la imagen, comprendió que ésta podía ser la respuesta a tantas dudas, o quizás una nueva incógnita que solo perpetuaría el misterio. Isabel, ardiendo de curiosidad, levantó la vista hacia el campanario, donde los presentes señalaron que había ocurrido el incidente. Pero sin nada en el horizonte que indicara un desenlace físico, ella debía confiar en lo que no se veía. La fotografía en sus manos se había convertido en algo más que un objeto. Era una representación tangible de las leyendas que fusionaban lo divino con lo humano. Un testimonio inexplicable que ni la razón ni la lógica podían desmantelar fácilmente. La voz de Joaquín interrumpió sus pensamientos. «Esto va más allá de cualquier explicación que pueda dar un testigo común, Isabel. Lo que estás viendo es un mensaje». Isabel escuchó atentamente,
sabiendo que lo que decía Joaquín reafirmaba su propia percepción del evento. ¿Un mensaje de quién?, preguntó buscando respuestas. Joaquín la miró fijamente. Quizás de la misma Virgen o del destino. Pero algo que sí está claro es que tienes que seguir adelante, Isabel. Algo grande está por desvelarse, y creemos en ti para descubrirlo. El zumbido en el aire parecía incrementarse, como si el mismo susurro del pueblo estuviera ahora dentro de su pecho. Con el corazón latiendo fuerte, Isabel sabía que la fotografía requería un nuevo enfoque, uno que quizás solo ella podría brindar. Era el clímax de una serie de eventos que, aunque comenzaban con un accidente desafortunado, desvelaban conexiones más profundas entre sus propios pasos y el camino preparado por algo o alguien más grande. Isabel asintió finalmente, agradecida por el apoyo de Joaquín y las enseñanzas del padre Martín. Con un suspiro de determinación, se percató de que este suceso clímax no era un final, sino más bien un nuevo comienzo. Agarró la fotografía con firmeza, dispuesta a seguir el rastro que la misma Virgen parecía estar iluminando, incluso si aquello la enfrentaba a las sombras más profundas de sus propias dudas. Isabel, con el corazón aún acelerado tras el último evento inexplicable, se encuentra reflexionando en la plaza central del pueblo. Está sentada en uno de los bancos de hierro forjado, rodeada de macizos de flores en pleno esplendor y con la imponente vista de la iglesia al frente. El silencio se ve solo interrumpido por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. La joven fotógrafa revive cada imagen capturada en su mente, tratando de darle sentido a lo imposible. La fotografía reciente, igual que la anterior, no debería existir según las leyes de la lógica, y sin embargo, ahí estaba, desafiando su comprensión. Decide buscar a Padre Martín, esperando encontrar en él un aliado que le ayude a descifrar este enigma. Se dirige hacia la iglesia, donde la penumbra del interior ofrece un refugio tangible del brillante sol exterior. Padre Martín, ocupado con los preparativos de la misa, se muestra sorprendido, pero no completamente incrédulo, al escuchar la experiencia de Isabel. Su rostro, surcado por arrugas que hablan de años de fe y servicio, refleja una mezcla de interés y preocupación. Isabel, la fe es a menudo temeraria, y las respuestas divinas no siempre vienen empaquetadas en lógica humana, le explica mientras coloca velas en el altar. Isabel, aún escéptica, comparte su deseo de entender sin desfigurar la devoción de los aldeanos. No busco desacreditar, padre. Quiero entender cómo estas fotografías encajan en la historia del pueblo. ¿Por qué ahora? El sacerdote suspira, recordando los relatos de sus predecesores. Había escuchado sobre un tiempo en que la Virgen parecía proteger a los habitantes en momentos críticos. Quizás, Isabel, no somos nosotros los que debemos buscar respuestas, sino más bien sabes a qué me refiero. Hay preguntas que solo el tiempo y la apertura del corazón pueden responder. La conversación trae a Isabel algo de paz, pero también un renovado sentido de propósito. Sin embargo, siente que una pieza clave del rompecabezas sigue oculta. Decide recurrir a doña Teresa, con la esperanza de que su conocimiento sobre la historia local le proporcione pistas adicionales. Al llegar a la tienda de antigüedades, el lugar rebosa de relatos no contados, atrapados en reliquias de épocas pasadas. Doña Teresa, con su proverbial paciencia y sabiduría, observa a Isabel con ojos que han visto demasiado y aún permanecen curiosos. Querida, este pueblo ha presenciado eventos que desafían el raciocinio durante generaciones, comenta doña Teresa en su voz suave pero firme. La Virgen ha sido parte de nuestras vidas desde siempre, una figura que no solo adorna nuestras paredes, sino que parece habitar entre nosotros. Isabel se siente cómoda con doña Teresa. Una sensación de seguridad le impregna gracias a la calidez maternal de la anciana. Doña Teresa le habla de otras historias de protección milagrosa, de un tiempo en que los aldeanos padecían penurias y cómo la aparición de la Virgen siempre coincidía con momentos de gran necesidad. No creo que sea casualidad que tú, Isabel, estés aquí ahora,
añade con énfasis. Quizás eres parte de su plan. Este pensamiento resuena profundamente en Isabel, haciéndola sentir más conectada al lugar y su gente. Entiende entonces que lo que antes parecía ser una serie de eventos sobrenaturales aislados, ahora podría tener un significado más trascendental, un llamado a fortalecer la fe colectiva en momentos de incertidumbre. Al llegar la noche, mientras las luces del pueblo empiezan a titilar suavemente, Isabel se siente menos como una forastera y más como una parte intrínseca de este entramado de historias y milagros. Con renovada determinación, prepara su cámara y su corazón para lo que ha de venir. Momentos antes de dormir, contempla la fotografía una vez más, buscando no solo una respuesta, sino un camino abierto hacia lo que se avecina. La inquietud ha sido reemplazada por una calma esperanzadora, y en su mente, la imagen de la Virgen adquiere un nuevo significado. ¿Será ella una protectora o un recordatorio de algo mayor? Isabel está determinada a averiguarlo, no solo por sí misma, sino por todo un pueblo que ha compartido con ella sus secretos más sagrados. Al amanecer del día siguiente, el pueblo se cubría en una suave neblina que parecía flotar desde las montañas circundantes, como un manto de misterio envolviendo las calles empedradas y tranquilas. Isabel despertó temprano, impulsada tanto por una sensación de inquietud como de determinación. La silenciosa mañana traía consigo una claridad renovada, como si cada destello de luz filtrándose por la ventana le susurrara algo a su alma. No podía dejar de pensar en las fotografías que había tomado y en la figura espectral que aparecía en ellas. Era como si la imagen misma clamase por ser entendida. Durante días, el pueblo había sido un hervidero de rumores tras la segunda inexplicable caída desde el campanario. En cada esquina, los habitantes hablaban en voz baja, susurrando historias de visiones de la Virgen María, de intervenciones divinas y de tiempos antiguos llenos de maravilla y asombro. Pero Isabel sentía que había algo más que no lograba comprender, y era hora de desvelar ese misterio. Decidió ir a la iglesia donde Padre Martín solía rezar a estas horas de la mañana. Al entrar, el aire reverberaba con el eco de las oraciones suaves del sacerdote, su voz cansina pero firme, llenando el espacio con una sensación de paz. Isabel avanzó con cautela por el pasillo hasta llegar a la figura anciana de Padre Martín, quien se detuvo al notar su presencia. Con un gesto gentil lo invitó a sentarse en un banco cercano. «Padre», comenzó Isabel, su voz resonando con sinceridad, «siento que la respuesta que buscamos está justo delante de nosotros, pero me falta una pieza crucial para completar el rompecabezas». Padre Martín la miró con ojos afables y cansados, una mezcla de interés y comprensión reflejada en su mirada. «Querida Isabel», respondió él, «a veces las respuestas que buscamos se encuentran en los lugares donde menos pensamos encontrarlas. Quizás, en este caso, el verdadero significado yace en lo que la comunidad ha vivido y cómo han interpretado estos eventos en sus corazones». Sus palabras hicieron eco en la mente de Isabel, quien de repente tuvo una idea. ¿Y si el significado no estaba solo en las fotografías, sino también en cómo unían a la comunidad a través de la creencia y esperanza compartida? ¿Qué si la verdadera respuesta no era simplemente un misterio para resolver, sino un testamento de fe para experimentar? Inspirada por esta nueva perspectiva, Isabel decidió hablar con doña Teresa. La gentileza y sabiduría silenciosa de la anciana podrían ser la clave para entender cómo la tradición había moldeado a este pueblo durante generaciones. Al llegar a la tienda de antigüedades, el suave sonido de una campana anunció su entrada. Empujando las puertas de madera, Isabel percibió un aroma familiar a madera envejecida y recuerdos olvidados que llenaban el aire. Doña Teresa la recibió con un gesto cálido, reconociendo su presencia con una ligera inclinación de cabeza. Isabel, llena de preguntas, apenas pudo hablar antes de que doña Teresa hablara primero. «Estas visiones», dijo con voz tranquila, «son más que solo apariciones,
son un hilo que conecta a nuestra gente con lo divino. Había algo en sus palabras que golpeó a Isabel con la verdad, una comprensión que no necesitaba ser verbalizada, pero que sentía profundamente. En ese instante, Isabel entendió. Las fotografías eran un puente, un símbolo del vínculo entre lo terrenal y lo celestial, una manifestación visual de la fe compartida por todos en el pueblo. La historia de la caída misteriosa desde el campanario, capturada y recordada a través de las lentes de Isabel, no era solo suya, era de todos ellos. Fue en ese momento que Isabel encontró su propósito, no solo como fotógrafa, sino como una cronista de su propia historia y la de aquellos habitantes. Unos días después, el pueblo se reunió en la plaza frente a la iglesia. Las fotos de Isabel fueron exhibidas, no como un enigma por resolver, sino como un tributo a la fe y la comunidad que los unía. El ambiente estaba cargado de emoción y gratitud. Aquella noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Isabel se dio cuenta de que había encontrado su hogar en este pequeño lugar de México, donde lo sagrado y lo cotidiano se encontraban en perfecta armonía. Isabel se encontraba en medio de aquella plaza que ahora consideraba su hogar. El sol comenzaba a caer en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos que parecían reflejar el apacible cierre de su propio viaje de descubrimiento. Mientras respiraba el aire fresco de la tarde, sus pensamientos volaban hacia los eventos que habían cambiado su vida para siempre. La caída desde el campanario, las extrañas fotografías, el escepticismo inicial de los aldeanos y, finalmente, el abrazo profundo de una comunidad que había aprendido a respetar y amar. Todo había comenzado como una simple búsqueda de inspiración artística, un intento de capturar la belleza en lo cotidiano, pero la realidad había superado cualquier expectativa, ofreciéndole atisbos de lo milagroso. En aquel momento, mientras observaba a los niños corretear por las calles empedradas y las señoras que regresaban del mercado, Isabel sintió un reconocimiento infinito por el pequeño pueblo que le había devuelto la fe no solo en lo extraordinario, sino también en la humanidad. Aquí, donde la Virgen María la había sostenido en la fotografía, también había descubierto el apoyo terrenal de figuras como el Padre Martín y Doña Teresa, personas que a su manera la habían acogido con ternura y respeto, haciéndola partícipe de sus historias y creencias. A su lado Joaquín, el joven historiador que se había convertido en un amigo entrañable, compartía con ella la contemplación silenciosa del entorno. Su conversación puntual y profunda había sembrado en Isabel nuevas perspectivas y había enriquecido de manera invaluable su entendimiento del pasado. A veces, pensaba Isabel, la historia no es solo un relato del ayer, sino un lazo que se extiende hasta hoy, dándonos sentido y propósito. Y con esa certeza, tomó una decisión que había estado madurando en su corazón desde el día en que había capturado aquella imagen inexplicable que sacudió sus certezas iniciales. Isabel habló finalmente, con voz decidida pero suave, cargada de esa cálida emoción que se siente al encontrar un lugar en el mundo. «He decidido quedarme», le dijo a Joaquín, quien sonrió con un gesto que solo un verdadero amigo podría entender. «Aquí está el hogar que buscaba, aún sin saberlo del todo». La noticia no tardó en esparcirse por el pueblo, y esa noche se organizó una pequeña fiesta de bienvenida no oficial, donde risas y música inundaron las calles bajo el manto estrellado del cielo. En medio de abrazos y bromas amistosas, Isabel se dio cuenta de que no era solo una espectadora de lo extraordinario, también era una participante activa de una comunidad que había encontrado su fe renovada. Algo más allá de la comprensión tangible les unía, una conexión con lo divino que se veía reflejada en actos simples y cotidianos. Para Isabel, la imagen de la Virgen no era solo una representación milagrosa, sino un símbolo de la protección compartida y del amor incondicional que había encontrado aquí. Al finalizar la celebración, mientras las risas aún se oían a lo lejos y la música se desvanecía suavemente, Isabel se quedó un momento en la iglesia, contemplando las pacíficas sombras danzantes provocadas por las pocas velas encendidas. En aquel lugar sagrado sintió una paz que sabía la acompañaría siempre.
Finalmente entendía que lo que había capturado con su cámara era más que una imagen, era una señal de esperanza, un toque divino que había unido a todos bajo un propósito común. La historia del campanario quizá quedara como una leyenda para otros, pero para Isabel, para el pueblo, era una procesión viva de fe y comunidad. Respirando profundamente, Isabel salió al exterior, donde el aire fresco acariciaba su piel como una bienvenida silenciosa a su nuevo comienzo. Si te ha intrigado esta historia y deseas seguir explorando relatos como este, dijo al mundo que la escuchaba desde su antiguo hogar, te invito a suscribirte para nunca dejar de descubrir lo maravilloso que es nuestro mundo. Dando un último vistazo al campanario que había cambiado todo, Isabel se dirigió hacia un futuro lleno de promesas, con el corazón rebosante de gratitud y anticipación.